Hay incertidumbre en Venezuela frente a la tercera reunión plenaria del diálogo que se instaló hace más de un mes entre el chavismo y la oposición y que está pautada para hoy, 6 de diciembre. Mientras la Mesa de la Unidad Democrática reitera que no regresará a la mesa a menos que el gobierno cumpla con los acuerdos alcanzados en los primeros dos encuentros, el oficialismo enfatizó que no se levantará de las negociaciones, pero se desentiende de lo pactado. Entre tanto, Lilian Tintori, esposa del dirigente del Partido Voluntad Popular, Leopoldo López, se mantiene encadenada en el Vaticano junto a su suegra y a la esposa del detenido alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, para exigir la liberación de todos los considerados presos políticos. En medio de ultimátum y manifestaciones que exigen la libertad inmediata de los presos políticos del régimen venezolano, la oposición y el chavismo tendrían un nuevo cara a cara. La Mesa de la Unidad Democrática amenazó con abandonar las negociaciones este martes si el oficialismo no cumple los compromisos adquiridos en las reuniones previas. Hemos cumplido con todo lo que acordamos de manera formal el 11 y el 12 de noviembre. El gobierno no ha cumplido con nada. Si el gobierno no cumple con lo que está acordado el 11 y el 12 de noviembre, la posición nuestra que queremos llevar a la mesa unitaria es que si el gobierno no cumple, no asistiremos a la reunión del 6 de diciembre. Y parte de lo acordado entre el chavismo y la MUD se reduce en el texto a la liberación de personas detenidas, sin calificativos. Un punto muy álgido que ha desencadenado varias protestas dentro y fuera del país para exigir a Nicolás Maduro que suscriba lo pactado. 14 presos políticos que están recluidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en la capital venezolana iniciaron este domingo una huelga de hambre para presionar al chavismo, que se ha desentendido del tema. Y esta postura del oficialismo la confirmaría una carta enviada desde el Vaticano. Que el contenido de la carta desmiente la postura del gobierno. No está cumpliendo nada de lo que se ha acordado en la Mesa de Diálogo Nacional. Y luego, a nivel del discurso, su discurso es agresivo. Un documento que el chavismo niega que haya sido enviada por el Papa Francisco y que desencadenó una reacción colérica del diputado del PSUV, Diosdado Cabello. El Vaticano, que el Papa mandó una carta. El Papa no ha mandado ninguna carta, para que lo sepan. Quien mandó una carta fue el señor Prieto Parolín. Falta de respeto, irresponsable. Creer que desde el Vaticano van a tutelar a Venezuela. Respete que nosotros no nos metemos allá en el Vaticano, las cosas internas que pasan allá. No nos metemos con los padres acusados de pedofilia. Son ustedes los que tienen que arreglar eso. A la reunión de este martes asistirían los expresidentes de República Dominicana, España y Panamá, mediadores en los acercamientos con la oposición, así como representantes de la UNASUR y el enviado especial del Vaticano. Establecemos contacto en vivo en Barquisimeto, Venezuela, con Henry Falcón, el exgobernador del estado Lara y quien es también representante de la oposición en la mesa del diálogo con el gobierno venezolano. Muy buenos días, gobernador. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en la mañana de NTN 24. Buenos días a todos. Muchas gracias a Karen y a Andrea. Desde aquí, desde Barquisimeto, el corazón de Venezuela, a la orden. Gobernador, escuchábamos ahora a Carlos Ocariz, quien también forma parte de esta mesa de diálogo, decir que o el gobierno cumplía o hoy no se van a sentar en esa mesa, no van a acudir a ese tercer encuentro. ¿Cuál es la decisión que han tomado a esta hora cuando son las 8:36 de la mañana en Venezuela? ¿Va a acudir la MUD a esa tercera reunión con el gobierno? Bien, mira. Entiendo que no hay una decisión tomada en la Mesa de la Unidad Democrática. Se están valorando muchos escenarios, por supuesto, en el marco del cumplimiento necesario del gobierno de los acuerdos previos que se tomaron en la segunda plenaria, que fueron además suscritos y expresados públicamente al país. Uno de esos acuerdos tiene que ver con la liberación de los presos de conciencia, de una lista de más de 120 privados de libertad, que ya en una de las comisiones que se produjeron de las plenarias iniciales se había acordado la liberación progresiva de los mismos. Asimismo, otros temas como la apertura de un corredor humanitario a los fines de que Venezuela recibiera no solamente medicamentos, sino también alimentos, frente a la crisis estructural que en materia económica está viviendo nuestro país.
Se acordó también fechas ciertas en el marco de una salida electoral que tiene que ver no solo con las elecciones para los diputados de Amazonas y así corregir el desequilibrio institucional que hoy está presente frente al desconocimiento de la legitimidad de la Asamblea Nacional como cuerpo legislativo, sino que además se planteó también fecha cierta y un calendario cierto en el proceso electoral para escoger gobernadores, diputados a los legislativos regionales y también la fecha cierta para las elecciones municipales que se estima debería ser el próximo mes de diciembre, o sea, el diciembre del año 2017. Todo esto fue materia de esas plenarias y de las comisiones que se instalaron a los fines de buscar una solución en un diálogo, que es lo que quiere la gente. La gente quiere diálogo, quiere paz, pero quiere diálogo sincero y diálogo concreto. Señor Falcón, entonces, si se quiere un diálogo sincero, ¿en qué etapa vamos? Es decir, ¿qué tiene que pasar o qué tendría que pasar hoy para que realmente la oposición siga sentada en la mesa del diálogo? Bueno, lo primero que hay que entender, y en eso ustedes tienen una vasta experiencia en este tema, ustedes los hermanos colombianos, el diálogo no es lineal. El diálogo es complicado, lo es en todas partes y además de complicado es un diálogo progresivo que tiene sus marchas, contramarchas, que tiene sus avances y tiene sus retrocesos, etcétera, de manera que el diálogo se instaló apenas hace un mes y pico en el país, entonces ha tenido sus inconvenientes, cosas que debe invitarnos a los venezolanos, especialmente a los actores de la política, a entender la gran expectativa que tiene el país en la resolución de sus problemas principales. La gente en Venezuela tiene problemas de hambre y hay problemas de salud. Eso lo podemos resolver en la misma medida en que pongamos los intereses del país por encima de los intereses políticos, los intereses partidistas. De manera que a lo que nosotros apostamos es que se sostenga el diálogo, pero que más que un diálogo podamos entrar en un proceso de negociación política para la posibilidad cierta de un gobierno de transición que de alguna manera convoque a todos los sectores del país en la resolución de los problemas fundamentales que hoy demanda la mayoría de la población. Esa es la realidad actualmente en Venezuela. Ahora, si uno se pregunta qué ocurriría al día siguiente después de que ya no haya diálogo en Venezuela, ¿qué ocurriría? Entonces lo que estamos nosotros es planteando el sostenimiento del diálogo y le hemos dicho el día de ayer al nuncio apostólico en una carta que le enviamos a su santidad el Papa Francisco pidiéndole que no abandone a Venezuela, el Vaticano, aún con las críticas que le vienen del Ejecutivo Nacional y su partido, porque la mediación de la Iglesia y la mediación de la UNASUR en la necesidad de un diálogo productivo, repito, concreto, con resultados, son básicos para la paz del país. Nosotros hemos dicho, es mejor la intermediación del Vaticano, el acompañamiento del Vaticano para un diálogo en condiciones de paz, que tengamos que vivir en condiciones a posteriori, después de una confrontación, en condiciones de sangre, para un diálogo tutelado por militares. Eso lo hemos dicho con mucha responsabilidad. Después de frustrar la posibilidad de un entendimiento, ¿qué viene después? ¿Qué tendríamos nosotros los venezolanos o a qué tendríamos que apostar los venezolanos posteriormente? Gobernador. A una iniciativa de diálogo productivo que se plantea actualmente en Venezuela. Gobernador, lo cierto es que esta mesa de diálogo que se creó hace más de un mes, no ha dado resultados tangibles para los ciudadanos. Han soltado a 2 o 3, pero han detenido a 5 o 6 más. Los venezolanos siguen pasando hambre, los venezolanos siguen muriendo por la inseguridad. Necesitan respuestas inmediatas. Sin duda. No dentro de 2 o 3 meses, cuando el diálogo pueda comenzar a dar frutos. Mira, mi amor, estamos de acuerdo con eso. Yo estoy absolutamente conteste con lo que tú estás diciendo. Lo que yo quiero reiterar, frente a la encrucijada peligrosa donde nos encontramos los venezolanos, tenemos un camino que es el entendimiento, el diálogo, la concertación y la posibilidad de lograr un acuerdo político para una transición en paz, democráticamente en Venezuela. El otro camino es la tragedia, es la confrontación, es la anarquía. ¿Cuál es el camino que debemos abordar? El camino de la racionalidad, de la lógica, del sentido común. Como lo hicieron ustedes tienen allí más de 50 años de guerra, de guerrillas,
allí en Colombia, lo que ha ocurrido en Colombia con casi 10 años en intentos de diálogo, bueno, que los han llevado ahora a una etapa, si Dios quiere, de feliz término, como sucede, por ejemplo, con el gobierno de los Estados Unidos, con el gobierno cubano, como sucedió en Chile, como sucedió en El Salvador. Nosotros lo que hemos dicho es que necesitamos diálogo, pero en paz. Lo que no queremos es que el diálogo sea producto de una confrontación entre hermanos, que después que tengamos varios muertos y tengamos entonces que correr sobre la sangre de los mismos nacionales, entonces ahí tengamos que sentarnos a la tutela de los militares. Esa es la verdad. O sea, aquí de lo que se trata es, y el diálogo, por eso hemos dicho, el diálogo es complejo, el diálogo no es de ya para allá. Ahora, el diálogo tenemos que poner voluntad política, y además de voluntad política, entereza, pero también paciencia, conciencia y responsabilidad. Ese es el diálogo necesario al que nosotros apostamos en Venezuela. El otro camino, si alguien conoce uno distinto a eso, que nos diga cuál es el otro camino entre la anarquía, la confrontación, la tragedia y el entendimiento necesario. Si alguien conoce un camino distinto a esa encrucijada, que nos diga a los venezolanos para abordarlo rápidamente. O sea, se trata de actuar racionalmente, poner razón a la situación venezolana y no pasión, que no tiene algunas veces la resonancia que debería tener en la expectativa de la mayoría de los venezolanos, que son los que hoy se mueren de hambre y se mueren de mengua a las puertas de los hospitales en nuestro país. Gracias a Henry Falcón, el exgobernador del estado Lara, quien hace parte justamente de esta mesa de diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición, y hoy nos acompañaba aquí en la mañana de NTN 24. Muchas gracias, gobernador, muy amable. Gracias, muchos saludos. Gracias.